líquido. Pero si es las proteínas en general que tiene la leche y saber qué tantas han naturalizado por calorimetría diferencial de barrido tranquilo, no necesitan otra técnica. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una de las funciones de la universidad es tratar de velar por la salud y el medio ambiente. Sí. Acá tenemos en Paramonga el uso de glifosato en reducida en forma excesiva cerca de la parte urbana. Analizando la legislación ambiental, pues no existe cuerpo de delito para demostrar que no deben usar. Simplemente SENASA dice, bueno, ustedes tienen el equipo, por ejemplo, para poder llegar a demostrar el glifosato en el suelo, en la superficie, en la garganta. Por supuesto, el equipo es el HPLC, el cromatógrafo líquido, exacto. El glifosato es un pesticida. Ahora, se utiliza el cromatógrafo líquido, pero para demostrar en el caso específico de lo que usted me está diciendo, que se requiere evidenciar presencia de glifosato, el glifosato no va a estar en una concentración muy grande, en un grado técnico, como se dice, ¿no? Lo más probable es que esté en residual. Entonces, para poder determinar residual de este pesticida, plaguicida, es el cromatógrafo líquido acoplado a masas. Que SENASA tiene ese equipo, si mal no recuerdo. Ellos tienen ese equipo. Lo que ustedes, como parte de investigación, para que ustedes evidencien ante SENASA es, se toma una muestra del suelo o del agua, se pasa por el cromatógrafo líquido y se evidencia la presencia de glifosato en concentraciones pequeñas, que es lo que se espera encontrar, porque si esperamos, por ejemplo, un HPLC normal, si se evidencia la presencia de glifosato, entonces sí hay que alarmarnos, porque normalmente un HPLC detecta concentraciones grandes, pero un cromatógrafo líquido acoplado a un espectrómetro de masa detecta concentraciones más pequeñas. Como yo le digo, lo más probable, así le digo, muchas veces sería un problema bien grande encontrar concentraciones altas de glifosato en los suelos, tan grandes que solamente se requiere un HPLC para poder determinarlo. Sería malo realmente. Lo que yo creo que solucionaría el problema aquí es el LC masa-masa, porque esperamos encontrar concentraciones bajas de glifosato. Si encontráramos concentraciones altas, muchas, sí, sería un problema bien grande. Y es como que a SENASA le diríamos, mira, hasta con un HPLC, con un detector normal, hemos encontrado glifosato. Imagínate, o sea, el grado de concentración que tiene nuestro suelo, nuestra agua. Bueno, ahí se evidencia, pero para hacer eso es cromatografía líquida. Sí, el glifosato ya tiene es un pesticida que ya tiene controversia de hace bastante tiempo. Sí, he escuchado del glifosato. Y sí sé que, bueno, está demostrado que está involucrado en la generación de cáncer, etcétera. Sí, por eso que está bien controversial, sí, su presencia de glifosato. Pero con un cromatógrafo líquido sería así, firme. Otra pregunta. Bueno, había experiencias de imitar, por ejemplo, el Tatianón, un producto que vale $50, creo que tiene unas 50 mililitros. En el Perú pues, se desarrolló el cultivo del noni en la selva, pero se quiso hacer a través de la protección de la industria alimentaria, pero resulta que no es solamente alimento, sino también es un alimento, tiene un producto nutracéutico. Entonces, al parecer no es solamente una concentración del fruto del noni, sino debe tener hojas o raíces. Entonces, la idea de acercarnos a ese producto es tratar de marcar algún elemento, un compuesto en la raíz o en la hoja para poder llegar a qué cosa contiene ese noni que no se puede producir fácilmente. Exacto. ¿Qué instrumentos recomendaría usted para hacer investigaciones en ese sentido? En esa parte, no sé si ustedes en algún momento, usted seguro habrá escuchado de cromatografía capa fina. Definitivamente no fue la primera cromatografía que salió. Nosotros tenemos una marca que se llama Cama, que hace el trabajo de cromatografía de capa fina de manera instrumental. ¿Cuál es la diferencia entre cromatografía de capa fina y HPLC? Que en cromatografía de capa fina
para lo que es un trabajo de productos naturales que tienen un montón de compuestos que la sinergia de todos esos hace la acción nutracéutica, ¿no es cierto? Porque a diferencia de una pastilla, por ejemplo, en el naproxeno, el naproxeno es el que hace el trabajo farmacológico, pero en un producto natural no solo es un compuesto, sino es la cooperación de todos los compuestos, ya sea la concentración de, puede ser vitaminas, nitrosamina, no lo sé, o otras cosas. Entonces, la cromatografía de capa fina es capaz de identificarte y de darte una bandas de identificación de todo lo que está compuesto del noni. En ese caso, entonces, se saca un perfil cromatográfico del noni y se puede ir comparando con otros. En esa parte, por ejemplo, podríamos organizar una charla aparte, Javier, por favor, porque eso sí es un mundo muy aparte, muy interesante para lo que es específicamente trabajar con identificación, por ejemplo, de raíces de noni, para ver específicamente qué es lo que tiene. Y cromatografía capa fina para productos naturales es excelente. Yo personalmente lo veo mucho mejor que con HPLC, porque en HPLC se determinan compuestos puntuales, específicos, o antocianinas, o vitaminas, o etcétera. En cambio, como en un producto natural son varios compuestos orgánicos que están involucrados y la falta de uno o ausencia de uno inhibe la acción farmacológica, por eso se llama nutracéutico. Entonces se requiere de saber el perfil total de todos ellos. Entonces cromatografía capa fina es excelente en eso. Entonces, por favor, después con Javier, para organizar en otra oportunidad una charla específica de eso, de cromatografía capa fina, vuelto instrumental, o sea, ahora igual con instrumentos. La cromatografía capa fina que ya ustedes conocen, que nosotros hemos trabajado en la universidad, así, con el vasito, todo lo que pensábamos que era antiguo, todavía es una técnica que nos ayuda muchísimo, sobre todo en productos naturales. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de repente? Oiga. Bueno, yo no tengo hambre, ¿no? Yo recién dentro de media hora me voy a empezar a morir de hambre. Sí, no se preocupe, dígame. Sí. La sacarosa de antes es diferente a la sacarosa. En el sentido de que el mundo de la industria azucarera ha cambiado las variedades, precisamente el glifosato se está usando como madurador de zonas. ¿Cómo que las moléculas en el proceso fisiológico, la forma geométrica de una molécula de parte particular, recorre caminos cerca, y no recorre caminos lejos? Demostraron que las moléculas ahora, uno se debe que una molécula de cambio normal está en el flujo de 20 metros, no una temperatura que se protege de 12 a 10 metros. Estaríamos hablando de Claro, puede ser por ahí. Entonces ahí requeriríamos nosotros un instrumento que nos ayude a determinar isómeros. Y en ese caso supongo que sería isómeros quirales, ¿no? Que son como el caso de la sacarosa tiene centros quirales. ¿Qué es un isómero quiral? Voy a hablar un poco de esto. Esta es una isomería muy particular, muy chévere. El carbono. Sabemos que el carbono tiene la capacidad de unirse a cuatro enlaces, ¿ya? Si por ejemplo acá el carbono está unido a un cloro, acá a un metano, a un grupo metilo, a un grupo etilo y acá a un grupo fenilo, por ejemplo, a este de acá se le llama carbono simétrico o carbono quiral. ¿Y qué significa? Que por ejemplo, sabemos que la estructura del carbono es una estructura tetraédrica. Aquí vamos a utilizar una notación quiral. Esta misma molécula la voy a reflejar aquí. Cloro, metano, el grupo metilo, grupo etilo y grupo fenilo. Quiero que esto significa lo siguiente. El metilo
el carbono y el cloruro están en el plano de la pizarra y este etilo está para el fondo de la pizarra, del plano de la pizarra, y este benceno está salido para el plano de la pizarra, ¿no? Esto de acá se llama notación espacial de estructura química. Entonces, esta molécula de acá es muy diferente a esta otra molécula de aquí que voy a dibujar. De las 7 de la mañana hasta las 12. Ah, no, empieza de 12 a 1, se puede ser. De 2 a 4. Para que tengan tiempo de pasar. O de 2 a 3. No, lo que pasa es que a las 2 tenemos notación. Ajá. Ya tenía que ser en la noche, o el sábado. Pero el sábado seguramente... Es muy diferente a esta otra molécula, en el cual ahora el grupo etilo está para este lado y el grupo fenilo está para el fondo. Hay una molécula, hay una historia, esto estoy seguro que le va a interesar, de repente usted ya lo conoce, que se llama la talidomida, que se usó hace mucho tiempo. Era una molécula que se usaba para aminorar el dolor en el embarazo, ¿ya? ¿Qué pasó? Que la talidomida su estructura química tiene un carbono quiral, ¿ya? Es un carbono asimétrico, se llama, un carbono quiral. Entonces, ¿qué pasó? Que una de las configuraciones de la talidomida hacía el efecto terapéutico de calmar el dolor y la otra causaba deformaciones en los bebés. Entonces, ese experimento, esa noticia, salió a relucir lo que es el concepto de isomería óptica, que es lo que ustedes, de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Isomería en la posición del carbono. Y entonces, ¿qué sucede? Que dependiendo de este tipo de isomería, vamos a tener comportamientos diferentes de la molécula, por más de que estructuralmente hablando sea lo mismo. El tema de la talidomida fue un tema importante, el cual se demostraba que a pesar de que tenían diferentes estructuras, entonces tenían comportamientos diferentes. Eso puede estar pasando con lo que usted me está comentando, porque en la sacarosa son un grupo de carbono, dependiendo de la estructura que sea neuma o la estructura larga, tiene puntos quirales, ¿ya? Entonces, dependiendo cuál es el isómero, de repente puede ser que tenga diferentes actividades. Ahora, ¿cómo determinar esto y cómo determinar esto? Existen varias técnicas. Cromatografía líquida ha solucionado varias cosas. En cromatografía líquida existen columnas que son capaces de separar esta estructura y esta estructura. Eso se le llama columnas de cromatografía líquida quirales, o columnas quirales simplemente se llaman, en el cual la fase estacionaria se encarga de poder separar y cuantificar cuánto tengo yo de esta estructura y cuánto tengo yo de esta otra estructura. Y como acá estamos hablando de compuestos quirales, entonces por eso se utiliza eso. Es una buena forma. Y eso solamente con un HPLC, pero solamente que tiene que tener una columna especial que esté capacitada para poder separar compuestos quirales. Con eso podríamos nosotros determinar y separar también, y así poder hacer estudios individuales de cada isómero, y así poder ver, bueno, el isómero R, bueno, tiene forma de denotar, se llaman R y S. La verdad que no recuerdo cuándo era R y cuándo era S. Eso lo llevé en un curso de química orgánica quiral, específicamente, por eso le comento. Entonces ya se hacen estudios por separado de cuál es la actividad de cada compuesto, del compuesto configuración R, configuración S, y así de esa manera se podría trabajar. ¿Alguna otra pregunta de repente? La química analítica es un mundo bien fascinante, ¿no? Porque miren, cada cosa de lo que me han venido preguntando tiene diferente rubro, y cada uno tiene una importancia especial. Entonces ese es el trabajo de la química analítica. Nosotros, como que el propósito de la química analítica es ayudar a resolver, por ejemplo, problemas como el de la quiralidad que habíamos hablado ahorita, problemas como de las proteínas, y cada uno son diferentes problemas. Por ejemplo, también igual lo del plomo,
Cada uno de estos se dedica a resolver, cada uno de estos problemas tiene un rubro, una rama en química analítica. Entonces, en química analítica nosotros nos dedicamos a resolver esos problemas de análisis, de identificación, ya que con la identificación ya ustedes pueden continuar con su trabajo de investigación. Es un mundo bien interesante, realmente. Bueno, a mí personalmente me apasiona mi carrera y me gusta, y por eso me he dedicado a eso. Entonces, y me apasiona porque detrás de eso hay todo un misterio en la ciencia que se resuelve. Por ejemplo, si le invito a que lea de la talidomida, hay bastante información. Hay fotos, por ejemplo, de bebés que salían sin brazos, todo es bien feo, horrible. Esto es algo que descubrió el impacto farmacológico que tienen los compuestos quirales. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, nuevamente les agradezco por su tiempo. Espero haberles apoyado, haber compartido el poco conocimiento que tengo hasta ahorita. Y nada, nuevamente gracias. Muchas gracias a Jorge, porque en verdad el conocimiento que nos trajo esta mañana, creo que para cada uno de nosotros que nos dedicamos a los métodos instrumentales y que nos apasiona también estas técnicas, ha sido muy importante. Gracias Jorge, gracias Javier, de verdad, y no sé, me gustaría que quede el compromiso de poder, aquí surgieron nuevos temas que los que se puede tratar. Sí, definitivamente. Coordine con Javier. Javier es el asesor comercial que más los viene a visitar frecuentemente. Perfecto. Él coordina con nosotros y elaboramos una presentación específicamente para ustedes. Cada uno es un mundo. Por ejemplo, de los compuestos quirales podemos hablar un montón. Capa fina también me había olvidado. Proteínas también específicamente. Ya hablamos no solamente de la técnica, sino también de qué es lo que esperamos encontrar, ¿no? Qué concentraciones, qué resultados podemos encontrar, etc. Y miren, vivimos en un mundo en el cual todo lo que yo les estoy comentando ustedes pueden investigar más y más y más. Entonces los invito a que también investiguen más, intercambiamos información y damos algo chévere. Una vez más, muchas gracias. Un aplauso para Jorge y a nombre de la Unidad de Fomento y de Investigación, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Ya salió ya. Voy a abrir por allá. Ya. Voy a abrir un Jordi, tienes que firmar unas actas. ¿Qué tal? Bien. Toca, ¿no? No. Seis. Hagamos el mío. Tengo que hacer un avance, ¿no? Seguimos años. Bastante. Y cada vez sigue habiendo más información, porque cada técnica siempre tiene su... Siempre una manera de levantar esta unidad. Siempre está un criterio. Igual como usted en informática, usted hace un programa, una basura, te va a dar por basura. Una cosa indicante, te va a dar por basura. La muestra de importancia. Una más. Más, por favor. Yo te voy a decir. Más.
Una anterior. Este de aquí es una lámpara de cátodo hueco. Si la lámpara de cátodo hueco es de arsénico, entonces el cátodo está hecho de arsénico o tiene un recubrimiento de arsénico. Si la lámpara es de oro, entonces el cátodo tiene un recubrimiento de oro, y así sucesivamente. Es por eso que las lámparas, dependiendo del elemento que ustedes quieren terminar, tienen diferente precio. Una lámpara de hierro es muchísimo más económica que una lámpara de oro, que una lámpara de plata, precisamente porque dentro de las lámparas tienen elementos, tienen cada uno de los elementos. Dale una más, Javier, por favor. Una más. Eso es el principio cómo funciona. Hay una liberación del elemento del cátodo, que es el metal. Por ejemplo, vamos a suponer que es arsénico lo que estamos analizando. Se desprende un átomo de arsénico debido a que acá adentro está lleno de gas neón. El gas neón por la corriente se ioniza y entonces tiene una energía cinética. Entonces ese neón golpea y choca y saca un metal del cátodo, y tenemos el metal en el cátodo libre, en estado gaseoso. Dale una más, por favor. Entonces este mismo neón que tiene una cierta energía cinética golpea a este metal en estado gaseoso, entonces le transmite energía y lo excita. Entonces tenemos nosotros el metal en estado excitado. Una más. Y este metal en estado excitado, como les había comentado al inicio, se tiene que relajar, y producto de esa relajación emite la radiación electromagnética característica del metal que estamos analizando. Dale una más. Más. Más, no hay problema ahí. Más. Monocromador, una más, dale. Otra más, ya. Bien. El monocromador. El monocromador se encarga de filtrar radiaciones, como les había comentado. Aquí entra una radiación de color morado, por ejemplo. La radiación de color morado, como ustedes ya conocen, es la suma de color rojo y color azul. Entonces, el monocromador, mediante el grating de difracción o rejilla de difracción en español, se va a encargar de, mediante difracción, desdoblar las radiaciones electromagnéticas. Por ejemplo, esta es una radiación policromática, lo va a desdoblar a radiaciones monocromáticas. Y dependiendo cuál es la longitud de onda que nosotros queremos trabajar, el slit de salida va a empezar a ponerse aquí si queremos esta radiación, o ponerse acá si queremos otra radiación. Dale una más, por favor. Es otro tipo de monocromador. Ahí. Miren, esta tabla es muy importante, porque miren, no solamente, en el caso de hierro, el hierro no solamente tenemos una longitud de onda que absorbe el átomo de hierro, sino tenemos varias. Y acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si nosotros queremos trabajar determinando la concentración de hierro, la menor concentración de hierro, deberíamos trabajar con la longitud de onda de 248, porque esta es la que tiene mayor sensibilidad. Pero si estamos trabajando con una muestra que tiene una concentración de hierro muy grande, para no saturar el detector, podríamos trabajar con estas otras tres. Y así sucesivamente hay una tabla, eso lo tiene el software, que dependiendo de la concentración de elementos que nosotros queremos determinar, vamos a elegir diversas longitudes de onda. Dale una más, por favor, y así sucesivamente para todos. Más. No, está bien, dale más, dale la siguiente. Este es el tubo fotomultiplicador, que es el detector. ¿Cómo funciona esto? La luz viene por aquí. La luz entra por acá. La longitud de onda, a eso le digo la luz, la radiación, la longitud de onda. Entonces pasa por una serie de dinodos que empiezan a multiplicar la intensidad de la señal, y entonces estos dinodos lo que van a hacer es convertir la señal de radiación electromagnética a una señal eléctrica. Entonces la señal eléctrica es lo que va a pasar por aquí, por estos pines de conexión, y es lo que va a dar una señal eléctrica dependiendo la intensidad de longitud de onda que nosotros vayamos a trabajar. Eso es así como trabaja el detector. Una más. Esos son ejemplos de detectores tubo fotomultiplicador, son ampliamente usados en la solución atómica. Dale más, una más. Eso ya no, esos son tipos de interferentes. Lo bueno es que los interferentes
los equipos, no, ahí no, una más, ya, ahí. ¿Qué pasa? No, retrocede unas dos más, Javier, por favor. Una más. Ahí. Miren, ¿qué sucede? Hay interferentes. Esto de acá, miren, esta línea que tiene punto, es cloruro de sodio. Esto que tiene bolita, es nitrato de sodio. Triangulito, cloruro de potasio y X ácido sulfúrico. ¿Qué pasa? Estos son moléculas, no son átomos. Las moléculas también absorben radiación de longitud de onda que está entre 220 y 270 nanómetros. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con absorción atómica, con radiaciones que están en este rango? Entonces son interferentes. Entonces, estas radiaciones de aquí lo que hacen, aportan un fondo de radiación. Entonces, por eso ese fondo hay que corregirlo. ¿Y cómo se corrige ese fondo? Utilizando la tecnología de la lámpara de deuterio. Dale una más. Dale más. Lámpara de deuterio, aquí. Eso se utiliza, ese fondo que yo les estaba comentando, se corrige utilizando el fondo de lámpara de deuterio. ¿Sí? Una más. Así, por ejemplo, no, ahí nomás. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la lámpara de deuterio se mezcla su radiación con la de la lámpara de cátodo hueco y se produce una corrección de fondo de manera simultánea con la longitud de onda. Dale a la siguiente, por favor. Dale más. Dale más, no hay problema. Sigue dándole hasta que yo te diga. Esa parte no es muy importante, lo que es corrección de fondo, porque eso el equipo ya lo hace de manera automática. Ya. Ahí, bueno, en esta parte quería mostrarles el equipo que estamos nosotros ofreciendo, que es de la marca Chimatsu. Este es un equipo de absorción atómica moderno que tiene los tres modos de manera simultánea, lo que es el modo flama, lo que es el modo hornegrafito y lo que es el modo de generador de hidruros. Estos fueron los diseños especiales del equipo cuando se empezó a lanzar. Dale lo siguiente. Aquí nosotros vemos cómo se colocan las lámparas de cátodo hueco en el equipo de manera vertical. Dale una más. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, el equipo en modo flama, el equipo modo completo y el equipo solo horno de grafito. La particularidad del equipo es que este equipo de acá, el que es solo horno no puede crecer a flama. Pero el que es flama sí puede crecer a modo completo, es decir, modo flama, horno de grafito. Esta es una gran ventaja porque normalmente los equipos de absorción atómica o solo son flama o solo son horno de grafito. En cambio, con nosotros, en la marca que nosotros vendemos, el equipo es capaz de trabajar en modo flama y modo horno de grafito de manera simultánea. Dale una más. Dale una más. Estas son las lámparas que nosotros trabajamos. Una más. Anteriormente. Este de aquí es la bibliografía con la cual he trabajado para elaborar esta charla. Si ustedes desean que les brinde, que le brindemos información, libros relacionados a absorción atómica, por ahí le piden a Javier, ya tienen su correo de él. Una más. Bueno, eso sería todo. Ese es mi correo, por si acaso. Igual también cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme, o yo bueno, igual trabajo con Javier es su asesor comercial. Detrás de él hay todo un equipo de trabajo que se encarga de brindar la asesoría necesaria que ustedes requieren para poder trabajar con el equipo o con sus métodos, etc. Bueno, y en el caso mío yo me encargo de lo que son los instrumentos relacionados a química analítica. Como Javier mencionó al inicio, nosotros no solamente vemos este tipo de equipos, sino microscopios, estugas, etc. Y por cada uno de esos instrumentos existe una persona especialista dedicada a darles el servicio que ustedes merecen. Antes de pasar a las preguntas finales, si es que ustedes las tienen, quería agradecerles muchísimo por el tiempo, por habernos dado este espacio. El commodity más valioso en la actualidad es el tiempo, es algo que no podemos comprar. Y yo aprecio muchísimo cuando personas me brindan su tiempo, nos brindan su tiempo para poder nosotros brindarles una información. Espero que haya sido una información de mucho valor para ustedes. Quiero agradecerles eso y ahora sí paso a las preguntas. Sí. Una cosa importante en la terminación de uso de estos equipos
Sí. profesionales. Ajá. Y en ese sentido quería preguntarle los insumos que usan, los aditivos que usan estos equipos, ¿cuál hace que sea más costoso su operación? ¿El uso del fotómetro con otro grafito o el otro de plasma? ¿Cuál de ellos es más rentable, más económico? Depende de qué es lo que queremos analizar. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? En el caso de plomo en sangre, como en ese caso que estábamos hablando, lo que hay que hacer para trabajar por horno de grafito simplemente es añadir a la sangre un modificador de matriz, que es un reactivo, ¿no? Si mal no recuerdo es nitrato de amonio, no recuerdo, o nitrato de paladio, lo que se usa para plomo en sangre. Ese es el único tratamiento de muestra que hay que hacer. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si el requerimiento de ensayo y análisis es determinar cadmio en suelos? El cadmio en el suelo, primero el suelo, lo que hay que hacer es pesar la muestra, tener la muestra homogénea, después extraer el cadmio del suelo, porque no se puede introducir muestras sólidas al equipo de asociación atómica solamente en solución. Entonces hay que hacer ese proceso de extraer el cadmio del suelo y convertirlo en solución. Entonces ese proceso involucra lo que es digestión con ácido, por ejemplo. Es en el caso de cadmio es ácido nítrico, ácido clorhídrico. Después también hay que llevarlo a muflas o a planchas, y de ahí agua ultra pura. Ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces necesitamos tener una plancha de calentamiento, un digestor o un hot block. Necesitamos tener ácidos, necesitamos tener material de vidrio, necesitamos tener fiolas, etcétera. Todo esos son los costos que hay que tener. Esos son los costos fijos. El costo de operación. El costo de operación, mire, simplemente son los... Un análisis topográfico, como tiene mayor sensibilidad, por ejemplo, si usted no necesita determinar, por ejemplo, vamos a ver por una persona que tenga 30 microgramos por decilitro. Ya. Listo. Usted necesita saber que tenga los 30 decilgramos más o menos, ¿cierto? Para calificarlo. Si es que se va por horno por flama. Claro, entonces si usted no necesita saber, por ejemplo, que tenga 30.15, 30.14, no necesita. Entonces justamente a eso le contamos en esos casos de análisis, operando el horno de absorción por grafito o por flama, cuál de ellos es más costoso en función al uso de los gases, de combustión, etcétera, gases de oxígeno, de argón, no sé, ¿cuál es de estos dos equipos? ¿Cuál de ellos tiene un costo de operación más alto que el otro? El de flama es ligeramente un poco más alto porque usa más gases, porque usa acetileno, óxido nitroso, y el horno de grafito solamente utiliza argón y energía eléctrica nada más. No hay mucha diferencia, solo por el tema de los gases el flama es ligeramente un poco más costoso. Sí. Primero, en primer lugar, para felicitarlo por su Muchas gracias. exposición. En el caso de plaguicidas, Sí. estos métodos de absorción atómica, ¿es factible utilizarlos? Y también, en la segunda parte de mi pregunta, ¿qué hay de cromatografía en fase gaseosa? Como alternativa a lo que usted está hablando hoy día, ¿no? Perfecto, muchas gracias por su pregunta. Son técnicas diferentes. En cromatografía de gases, o en cromatografía no solamente de gases, sino líquida, o en general, va a ser lo siguiente. Voy a dibujar aquí en la gráfica para que quede, para poder explicarlo mejor. Normalmente, en química hay dos tipos de compuestos. Los elementos, que es lo que hemos venido hablando toda la mañana, que es todo lo que está en la tabla periódica, y tenemos los compuestos. Dentro de los compuestos tenemos los compuestos inorgánicos y tenemos los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos compuestos que tienen una estructura orgánica determinada. Por ejemplo, este es un benceno y este de acá con 6 cloros. Exacto, es una molécula orgánica. Los plaguicidas
ya sea como gamalindano, alclor, etc., son compuestos orgánicos que tienen diversas estructuras químicas. Es decir, acá hay una unión de átomos, hay varios átomos. Absorción atómica solamente determina átomos: hierro, cadmio, cobre, etc. Si queremos determinar compuestos orgánicos, absorción atómica no. Se utiliza la cromatografía. La cromatografía está enfocada en trabajar en compuestos orgánicos, en compuestos orgánicos. Ahora, ¿cuándo usar, de manera muy resumida, cuándo usar cromatografía de gases y cuándo usar cromatografía líquida? Depende de la volatilidad del compuesto orgánico que usted desea determinar. Por ejemplo, si son plaguicidas organoclorados, que tienen la característica de ser volátiles, se recomienda hacer a su determinación que se haga por cromatografía de gases. Y también ahí viene el tema de la concentración, porque en la actualidad, por ejemplo, se está hablando mucho de equipos cromatógrafo de gases acoplados a espectrómetros de masas. ¿Por qué? Porque los espectrómetros de masa son capaces de determinar en concentraciones muy bajas, como ppbs, ppts. Las mismas normas ECAS que estaba hablando al inicio no solamente regulan la concentración de elementos en aguas, en suelos, sino también de elementos, sino también de compuestos orgánicos, como el DDT, por ejemplo. Y hay diferentes isómeros de DDT. Los isómeros son compuestos orgánicos que tienen la misma fórmula global, pero diferente forma estructural, y como tienen diferente forma estructural, tienen comportamiento diferente. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, del DDT? Le comento. El DDT, las normas ECA se han puesto muy exigentes con respecto a cuáles deberían ser los niveles de concentración mínimos de DDT que están en las aguas. Entonces, se requiere un equipo súper sensible para hacer esa determinación. En la actualidad, el equipo que es capaz de hacer esa determinación se llama cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masa. Ya ni siquiera masas. ¿Qué cosa es masa? Masa es un espectrómetro que se encarga de detectar masas de compuestos orgánicos o masas de elementos. Por ejemplo, el espectrómetro de masa que está acoplado a un ICP que les comenté al inicio, instrumentalmente hablando se parece mucho al espectrómetro de masa que está acoplado en un GC, solamente que aquí se utiliza 3 veces 3 cuadrupolos, los cuales hacen que ese espectrómetro de masa sea más sensible y podamos determinar concentraciones mucho más bajas. Entonces, para que usted siempre tenga presente lo siguiente, le comento lo siguiente, ¿no? Cuando se trate de compuestos orgánicos, ya sea volátiles, no volátiles, y queramos trabajar en concentraciones muy bajas, siempre vamos a pensar en cromatografía. Y dependiendo de la volatilidad del compuesto, es cromatografía gaseosa o cromatografía líquida, por ejemplo. Hay unos compuestos que se llaman toxinas lipofílicas, como los ácidos socadaicos de TX1 y TX2, que son compuestos orgánicos que están en los moluscos, por ejemplo, ¿no? Estos compuestos se analizaban antes con el ratón, ¿no? Hace unos 3 años atrás, la Comunidad Europea decidió poner fin al ensayo en el ratón y usar el LC masa para poder determinar la concentración de toxinas lipofílicas o prostaglandinas, etcétera, que son esos compuestos que están en los moluscos, por ejemplo, y se utiliza LC masa. En la actualidad, la técnica LC masa se utiliza para determinar esos compuestos verde malaquita, leucomalaquita, etcétera, que antes se utilizaban métodos como el ratón, por ejemplo, ¿no? Que era económicamente muchísimo más barato, pero obviamente estábamos nosotros jugando con la vida de un animal. Pues entonces ya existe la tecnología para poder hacer la determinación así. Espero haber respondido su pregunta. Y si tiene más preguntas ahí al correo, si no después sí. Sí, muchas gracias. Ajá. Claro. Ahí, por ejemplo,
recomendable sería un cromatógrafo líquido. Igual, el mismo concepto que le explicaba el ingeniero, por ejemplo. La vitamina A, más conocida como retinol, es un compuesto orgánico cuya estructura química es más o menos así. Esto de aquí es el retinol o la vitamina A. Esto de aquí, estos puntos son carbono realmente, átomos de carbono, carbono, carbono. Aquí te viene bastante la química orgánica, ¿no? Entonces estamos hablando de una molécula. Como les comentaba, entonces, como no es un solo átomo el que nosotros queremos determinar, absorción atómica no. Pero aquí, como la vitamina A no es volátil, al contrario, si se somete a calor se degrada la vitamina A, el retinol, entonces se utiliza la técnica de cromatografía para poder determinarlo, pero líquida. Y hay muchas técnicas relacionadas a la determinación de retinol en alimentos, específicamente en cromatografía líquida. Se utiliza, lo que se hace es primero, le comento de manera breve porque yo he tenido la oportunidad de hacer análisis de vitaminas en alimentos. Lo que se tiene que hacer es primero se coloca un antioxidante porque la vitamina A es bien inestable, es súper inestable cuando está sobre todo en estado de retinol. Entonces aquí se coloca un antioxidante que es el BHT. El BHT se coloca en cierta cantidad para que el contenido de la vitamina A que nosotros queremos determinar no se degrade. Se utiliza el BHT y luego esto se extrae utilizando un solvente no polar, se extrae lo que es la materia grasa no saponificable, que están las vitaminas liposolubles como la A, por ejemplo, y esto de aquí se lleva a un cromatógrafo líquido, un HPLC. Ahora, ¿se podría llevar a un HPLC o a un LC masas que estaba comentando al inicio? Sí. Va a depender de la concentración de vitamina A que esperamos encontrar en los alimentos. Normalmente en un alimento es raro encontrar la cantidad de vitaminas en ppbs. Es bien raro. Normalmente se encuentra en ppms, puede ser, no sé, 50 ppm. Y para ppm tranquilamente un HPLC puede hacer el trabajo, no hay problema. Siempre en química analítica ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: lo que yo quiero determinar, como por ejemplo lo que usted me acaba de mencionar, antocianina, vitaminas, aceites esenciales, etcétera, ¿qué es? ¿Es un compuesto o es un elemento? Si es un compuesto, entonces al toque pensamos en cromatografía, ¿ya? Si es un elemento, calcio, magnesio, cadmio, etcétera, absorción atómica. Entonces después, si es un compuesto orgánico, ¿es volátil o es no volátil? Entonces, si es volátil, lo más probable es que tengamos que pensar en un cromatógrafo de gases. Y si es no volátil, en un cromatógrafo líquido. Exacto. Y ahora, ¿cuándo es masas? Cuando queremos nosotros determinar concentraciones muy bajitas. En el caso de vitaminas, si es un alimento, yo creo que un HPLC es más que suficiente. Por ejemplo, aceites esenciales que también están en concentraciones muy bajas. Si queremos identificar, por ejemplo, de un extracto de aceite, queremos determinar qué aceite esencial tiene. No sé, por ejemplo, limoneno, etcétera. Queremos saber exactamente cuál es la mezcla de aceite esencial que tiene ese extracto. Se utiliza un cromatógrafo de gases porque los aceites esenciales son volátiles, ¿sí? Y se utiliza un cromatógrafo de gases masas porque la cantidad de cada uno de esos aceites esenciales es bien pequeña. Y en un GC masas también se utiliza un GC masas para así poder identificar la presencia de aceite, qué aceites esenciales tiene mi extracto. Entonces, así depende siempre qué es lo que ustedes quieren determinar. Y más o menos con esa regla que yo les estoy comentando ahorita, ya se puede elegir la técnica para trabajar, para poder hacer el análisis. Cromatografía, ya. En el caso de proteínas hay que tener mucho cuidado. Una cosa son proteínas, otra cosa son aminoácidos. Ya, de por sí es cromatografía líquida.
lo que se tiene que hacer ahí. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Las proteínas sabemos que son cadenas de aminoácidos, ¿no? Que forman una estructura primaria, secundaria y terciaria. Y dependiendo de esta estructura es que tiene su función, ¿no es cierto? Las inmunoglobulinas, por ejemplo, dependiendo cuál es su forma de su estructura de la proteína, tienen una función, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros queremos determinar el contenido de qué aminoácidos tiene esta proteína, lo que tendríamos que hacer es hidrolizar la proteína para poder romper la cadena de aminoácidos y tener los aminoácidos libres. Si queremos nosotros determinar los aminoácidos libres, igual también se puede usar un HPLC con detector de fluorescencia, pero si queremos determinar la concentración de proteínas, es decir, sin romper la proteína, tenemos que tener en cuenta, aquí hay que usar columnas especiales. ¿Por qué? Porque el tamaño molecular de una proteína es muchísimo más grande que el de un aminoácido libre. Un aminoácido chiquito, por más de que nosotros trabajemos con el triptófano, que es relativamente más grande el tamaño del aminoácido, por ejemplo, si lo comparamos con glicina, lisina, etc. Y aquí hay que trabajar con columnas de HPLC que sean capaces de poder separar moléculas grandes. Hay bastante aplicación ahorita, por ejemplo, para la determinación de proteínas, pero hay que saber qué tipo de proteínas es lo que queremos determinar. Si son inmunoglobulinas, si son de repente enzimas, etc. Es un tema, así proteínas dependiendo como son estructuras grandes, y hay que tener mucho cuidado de no eliminar la estructura secundaria, terciaria de la proteína, no desnaturalizarla. Se tiene que analizar así tal cual la proteína, entonces el tratamiento de muestra es diferente. Es algo, por ejemplo, esto está permitiendo que la cromatografía se convierta en una técnica que entre mucho al campo clínico. Ya no solamente solamente pertenezca al campo ambiental, al campo de alimentos, sino que cuando se entra, por ejemplo, la cromatografía puede determinar este tipo de proteínas, entonces clínicamente hablando ya podemos identificar inmunoglobulinas, enzimas o algún tipo de componente orgánico a un nivel molecular grande, ¿no es cierto? Para poder identificarlos y poder cuantificarlos. Eso ya es cromatografía líquida, pero ya hablando específicamente con columnas especiales, que pueden ser columnas de ¿cómo se llama? De intercambio de tamaño, es SS, Size Exchange Chromatography. Es un campo amplio de cromatografía y sí se puede hacer. Hay bastante por investigar en cromatografía en relación a proteínas. Honestamente, mi experiencia es, no he tenido la oportunidad de trabajar yo personalmente análisis de proteínas tal cual por cromatografía, separarlas en base a su peso molecular y a su estructura química, pero sí he tenido la oportunidad de leer muchos papers, muchas revistas, y sé que eso es ahorita el futuro, no solamente de inmunoglobulinas, sino también de anticuerpos. Ahorita, por ejemplo, la vez pasada estaba leyendo una revista que se llama LC-GC Chromatography, que es gratuita y te da muchísima información, ¿no? Y esta revista estaba hablando de soluciones en cromatografía líquida para anticuerpos. Los anticuerpos, inmunoglobulinas, distintos tipos de anticuerpos, cómo se puede identificar y se puede hacer su trabajo. Es decir, si queremos, por ejemplo, evaluar el trabajo de un anticuerpo antes y después, o sea, se va tomando muestras en diversas etapas y se va viendo cómo va variando la concentración de ese anticuerpo. Es bien interesante. Yo personalmente no lo he leído, no he trabajado yo con eso.
el DCC para hacer ese trabajo que usted me dice es más que suficiente. Ahora, si queremos saber qué proteína, específicamente identificar la proteína, no de repente el grupo de proteínas que se han desnaturalizado, sino específicamente cuáles son las que están presentes en la leche y esas proteínas, qué cantidad se ha desnaturalizado, sí, eliminamos los interferentes utilizando reactivos químicos, etc. ¿Sí? Una más, por favor, Javier. Miren, esto es bien importante. La flama tiene dos zonas, zona reductora y zona oxidante. Entonces, ¿por qué se le llama zona reductora? Porque la flama tiene una zona que es rica en electrones. Entonces, todos los cationes que pasan por la zona reductora, entonces se van a reducir hasta que lleguen a un estado atómico, que es en ese estado donde nosotros tenemos que irradiar con una longitud de onda característica. Pero como sigue pasando el calcio por acá, nuevamente se vuelve a oxidar y regresa a su estado de oxidación común estable, que es el calcio 2. Entonces es así como trabaja la flama. Dale una más, Javier, por favor. Esos son, por ejemplo, las zonas de las temperaturas en cada zona de la flama. Esto no es un diente. Muchas personas me dijeron, oye, este es un diente. No es un diente, es la flama. Y son las zonas de temperatura de la flama, ¿sí? Entonces, miren, aquí, en esta zona, en la zona donde se generan los átomos, la temperatura es mayor que el resto de otras zonas, ¿sí? Dale una más, por favor. Entonces, en resumen, miren, esto es lo que sucede. De tener el metal en estado catiónico y con su respectivo anión, hay que llevarlo al estado atómico y disociar y llevar al estado atómico. Dale una más, por favor. Una más. Ahí. ¿Cuáles son las ventajas de hacer análisis de absorción atómica por flama? Es una técnica que se conoce muchísimo, es fácil de manejar, ya es ampliamente conocida a la fecha. Es un sistema de bajo costo, es decir, si ustedes quieren analizar diferentes elementos a concentraciones de partes por millón, mantener el equipo no es costoso, gasta pocos gases. Los gases que gasta sería acetileno, óxido nitroso, nada más, porque el aire viene de una compresora de aire, así que no hay problema. Los análisis son rápidos, son de una sensibilidad razonable, aunque esto ya es cuestionable actualmente, ya que cada vez se requiere determinar concentraciones más pequeñas y los análisis tienen una muy buena repetibilidad y precisión. ¿Cómo nosotros sabemos que ese resultado que estamos obteniendo por absorción atómica es confiable? Entonces es ahí donde entra ya lo que es la parte de química analítica, que se llama control de calidad de resultado. Ya ahí interviene lo que es adición de estándar, determinación de veracidad, precisión, todo lo que involucra la 17025. ¿Se acuerdan que Javier les mencionó al inicio que en Cosodo había un laboratorio de metrología? Ese laboratorio trabaja con la norma ISO 17025, y la 17025 no solamente dicta o normaliza los procedimientos para poder calibrar ya sea materiales de vidrio, balanzas, etcétera, sino también dicta los procedimientos de control de calidad de un ensayo. Lo que nosotros estamos haciendo, determinar, por ejemplo, calcio en suelo, determinar cadmio en aguas, determinar lo que sea eso se llama ensayo químico o método de ensayo, ¿sí? Entonces, siempre todos estos métodos se requiere con frecuencia conocer si el resultado que estamos obteniendo es confiable. Entonces, hay miles de formas. Una forma también común es hacer interlaboratorios. Es decir, hay otros laboratorios que tienen el mismo instrumento, el mismo equipo de absorción atómica, entonces haciendo estudios comparativos entre ellos, es decir, una sola muestra, que ya se conoce el resultado de esta muestra, se manda a diferentes laboratorios, entonces se hace una evaluación estadística y se determina el grado de exactitud de cada uno de estos resultados.
Entonces, dentro de los parámetros de análisis de control de calidad está la precisión. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ese mismo suelo, esa misma muestra, la procesamos 10 veces, por ejemplo, la precisión tiene que ser la mejor posible. Es decir, los valores de RCD, porcentaje de RCD, no deberían pasar de 4% en flama. En cambio, en horno de grafito sí, una desventaja, les adelanto, es la imprecisión, que debido a la técnica en sí es más imprecisa. Dale una más, por favor. La desventaja que rescato de aquí es la concentración. Flama no me permite trabajar en ppbs. Otra también es que se requiere bastante muestra para flama. Como es una técnica que constantemente hay que estar aspirando muestra, entonces, ¿qué pasa si tenemos poca muestra? Si tenemos como máximo 1 mililitro, o de repente tenemos 500 microlitros solamente de muestra, entonces ya trabajar con flama se nos hace muchísimo más complicado. En horno de grafito, por ejemplo, se requieren solo microlitros para poder trabajar con la muestra. Dale una más, Javier, por favor. Voy a hablar de atomización horno de grafito. En horno de grafito, la atomización se da de forma electrotérmica, es decir, electricidad generando calor. Dale una más. Este de aquí es un horno de grafito. ¿Por qué se le llama horno de grafito? Porque es un horno que dentro de ese horno contiene un tubo de grafito. Recuerden que el grafito está hecho de carbono. ¿Cómo se trabaja aquí? La muestra se inyecta en el tubo de grafito, se inyecta un rango de 10 microlitros a 20 microlitros aproximadamente. Y aquí se va a ir calentando poco a poco mediante una rampa de temperatura hasta atomizar la muestra. Si la muestra está en estado acuoso o si tiene cierta materia orgánica presente, entonces en estas primeras etapas de la rampa es que se va a eliminar esa materia. Y entonces, precisamente como acá es puntual la cantidad de muestra que estamos nosotros colocando, significa que acá hay una mayor población de átomos, entonces por eso va a haber una mayor absorción. Es por eso que la técnica de horno de grafito es más sensible que flama. Mientras que en flama va pasando constantemente y hay una parte que va al drenaje y otra parte que va a la flama, entonces es menor la concentración de átomos que se genera en la flama. En cambio aquí no. Aquí nosotros depositamos una cantidad de muestra y entonces esa misma cantidad de muestra absorbe más radiación, por eso que es más sensible. Dale una más, Javi, por favor. Estas son las etapas de la rampa de temperatura: secado, pirólisis, atomización y limpieza. ¿Qué sucede? Dependiendo qué elemento vamos a analizar, tiene diferentes valores de tiempo de rampa de temperatura, valores de temperatura y etapas isotérmicas. Esto es algo que ya bien está establecido también por el instrumento. Dale una más, por favor. Estos son los diferentes tubos de grafito que se emplean. Y cuando nosotros empleamos diferentes tubos de grafito, dependiendo qué elemento queremos analizar. Si queremos analizar elementos que no tienen ese tipo de comportamiento, como les estaba diciendo, estos elementos que tienen ese tipo de comportamiento, sobre todo con el oxígeno, se le llama elementos refractarios, como el vanadio, el bario, etc. Entonces, esos elementos que no tienen ese comportamiento se pueden analizar en tubos de grafito, que se le llama tubos de grafito de alta densidad. Los otros se trabajan en tubos de grafito piralíticos, que son aquellos elementos que reaccionan tanto con el oxígeno como el carbono. Entonces, como esto es de carbono, se utilizan tubos de grafito que tienen un recubrimiento especial que no los hace reaccionar con el carbono, y esto sirve para analizar, por ejemplo, vanadio, arsénico, cobre, molibdeno, calcio, etc. Y estos son tipos de horno de grafito con plataforma. Es decir, que acá adentro tienen una plataforma en el cual se deposita la muestra. Estos tubos de grafito se usan cuando nosotros colocamos muestras
casi directas. Por ejemplo, ¿cuándo es eso? Cuando se quiere analizar elementos en sangre, por ejemplo. Ustedes seguro en algún momento se habrán preguntado ¿cómo analizamos el plomo en sangre? El plomo en sangre es una técnica en la cual se toma la sangre, simplemente se le añade un reactivo que se le llama modificador de matriz y se inyecta la muestra, se inyecta de manera directa. Y para ese tipo de casos entonces se usa un tubo de grafito con plataforma, ¿correcto? Pero una más, Javier, por favor. El tubo de grafito, perdón, el horno de grafito tiene un control de temperatura muy estricto, ya que se requiere conocer, se requiere saber exactamente los valores de temperatura, ya que dependiendo qué elemento queremos analizar, se tiene que desarrollar una rampa que tenga valores de temperatura específicos. Entonces se requiere que el horno de grafito tenga un sensor de temperatura exacto. Dale una más, por favor. Una más, por favor. Una más. Una más. No son tampoco. Esto. Quiero hablarles de las ventajas. Esto es importante. Como la muestra tiene un mayor tiempo de residencia en el tubo de grafito, o sea, está ahí más tiempo, entonces por eso aumenta la sensibilidad. Se requieren pequeñas cantidades de muestra, nada más. Como les comentaba al inicio, se requiere entre 10 microlitros a 20 microlitros de muestra. El transporte de muestras se hace con una máxima eficiencia. No se requieren muchas soluciones analíticas porque, como el caso de plomo en sangre, simplemente se requiere un modificador de matriz. O sea, muchas veces ya no se requiere hacer el análisis de digestión de la muestra, etcétera. En la mayoría de análisis no se requiere hacer, y bueno, se puede hacer tratamiento térmico de la muestra. La siguiente, por favor, son las desventajas de la técnica. Que el análisis de una lectura puede llegar a demorar hasta 5 minutos, ¿no? Es decir, y sobre todo una muestra se analiza por duplicado o por triplicado, generalmente, entonces ya ahí estamos invirtiendo bastante tiempo. El tubo de grafito solamente sirve para analizar entre 500 y 600 análisis, de ahí hay que reemplazarlo. Bueno, tiene un intervalo lineal de análisis bajo. ¿Qué significa esto? Esto es algo muy importante, se llama linealidad. La linealidad está relacionada a la curva de calibración. En Flama, nosotros tenemos un rango de comportamiento lineal amplio, en un amplio rango de concentración que está en partes por millón. En cambio, en horno de grafito, el rango de concentración lineal es en ppbs, pero es en cortos valores de ppbs, no es un amplio valor de ppb. Eso es una desventaja, pero bueno, se le dice desventaja, pero depende de cómo se vea, sería una desventaja o no. Entonces aquí, ¿qué cosa les quiero mencionar? Que en absorción atómica no es que Flama sea mejor que horno de grafito o viceversa. Todo va a depender específicamente qué es lo que ustedes desean realizar, qué trabajo desean realizar. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestro trabajo que hacemos, por ejemplo, si alguien desea comprar un equipo, no le vendemos obviamente, mira, tú necesitas esto porque es lo mejor, etcétera, ¿no? Siempre nos preocupamos bastante por preguntar a qué ustedes se van a dedicar, para qué van a usar el equipo, porque así ustedes van a poder utilizar el equipo puntualmente para lo que requieren. ¿Sí? Una más, Javier, por favor. Uno más. Voy a hablarles de otros... Anteriormente, ahí. Hay dos formas de atomización más que se llama vapor frío y generador de hidruros. En vapor frío sirve específicamente para determinar mercurio y el generador de hidruros sirve para determinar aquellos elementos que son capaces de formar hidruro. ¿Qué cosa es un hidruro? Esto es un hidruro.
Esto de acá, por ejemplo, se le llama hidruro de arsénico. ¿Y cuál es la característica aquí? Que el arsénico tiene estado de oxidación 3 y el hidrógeno tiene un estado de oxidación -1. Entonces, el hidruro es aquel cuando tienes cationes, aniones de hidrógeno -1. Esto se le llama hidruro. No todos los elementos químicos son capaces de generar hidruros. Los elementos más comunes que son capaces de generar hidruros son arsénico, selenio, antimonio, estaño, bismuto. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué hay que diseñar una forma de atomización especial para ellos? Lo que sucede es que aquí tienen importancia relevante, sobre todo arsénico, selenio y antimonio, por el tema ambiental. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo trabaja la forma de atomización de generador de hidruros? Dale ahora sí una más, por favor. Más. Uno más. Exacto, ahí. Miren, ¿qué sucede aquí? El accesorio que se llama generador de hidruros que vieron en el video trabaja de la siguiente forma. Tiene dos depósitos donde hay dos soluciones. Una solución de borhidruro de sodio en agua con cierta cantidad de soda, de hidróxido de sodio, y en otra botella tenemos ácido clorhídrico 5 molar. Entonces miren, esto de aquí reacciona y genera estos subproductos. Estos productos, cuando yo mezclo con una muestra que tiene arsénico en estado de oxidación 3, va a formar el hidruro de arsénico, la arsina. Y esta arsina, con el calor, se descompone de la siguiente forma. Acá, por ejemplo, la arsina se le calienta y lo que vamos a tener es lo siguiente: átomos de arsénico en estado gaseoso más hidrógeno en estado gaseoso, 3 moles de hidrógeno en estado gaseoso. Y entonces aquí miren, ya tenemos átomos de arsénico, ¿no? Tenemos esos átomos de arsénico, y esos átomos de arsénico son los que vamos a irradiar nosotros con longitud de onda característica de arsénico, que si mal no recuerdo 197.3 nanómetros, lo vimos hace un ratito, y entonces ahí vamos a poder hacer el análisis de arsénico. Así funciona el generador de hidruros. Dale una más, por favor. Una más. Sí. Sí, es una excelente pregunta, muchas gracias. Usa las mismas lámparas. Las lámparas funcionan para todas las técnicas, para flama, horno de grafito, generador de hidruros, etc. Flama, horno de grafito y generador de hidruros son las técnicas de atomización. Es decir, o sea, ellos se van a encargar de formar los átomos, ¿no? Y las lámparas simplemente se van a encargar de emitir la radiación característica del elemento que queremos determinar. ¿Es válido para los tres? Sí. ¿Qué es de contabilidad? Sí. Sí, correcto. La parte teórica, que la de Lander, que la ilusión, que la luz. Sí, claro. ¿Sabe de qué va a depender eso? De la concentración. Voy a colocar un ejemplo. Estoy trabajando esa pensado en el protocolo. Pensé que era algo más interesante. Ya. Tenemos una muestra que es sangre y queremos determinar plomo, ¿sí? Dependiendo cuánto es su concentración del plomo en la sangre, vamos a elegir o flama
o horno de grafito, ¿correcto? Si su concentración de plomo en sangre es en partes por billón, es muy probable que en flama no salga. ¿Ya? Es muy probable que en flama no salga. Lo más probable es que sí salga en horno de grafito, porque el horno de grafito sí es capaz de detectar la concentración en partes por billón. Pero ¿qué pues sucede si tenemos una muestra de plomo en sangre que está recontra contaminada y tiene concentración de plomo en partes por millón? Entonces ahí sí podríamos analizar exactamente por horno y por flama. Los resultados entre horno y flama no deberían distanciarse mucho. No deberían ser diferentes. Lo más probable es que en flama, cuando se trate de ppms, en flama, cuando nosotros tengamos ppms, vamos a hablar de precisión, ¿ya? Voy a diferenciar aquí dos cosas muy importantes. Una cosa es exactitud y otra cosa es precisión, ¿ya? Aquí vamos a hablar básicamente de precisión. Primero, exactitud es qué tanto el resultado que obtengo yo se acerca al valor verdadero, ¿ya? Al valor verdadero, al valor de verdad. Entonces, ambas técnicas en términos de exactitud, chévere. Ahora, en lo que es precisión, la precisión es aquel parámetro que mide, por ejemplo, n lecturas, qué tan próximas entre sí están, ¿sí? Eso es precisión. Cuando está, ¿y qué significa? Que esas lecturas no necesariamente son exactas. Puede ser que este valor n está muy distante del valor verdadero. Entonces, pero cuando hago muchas lecturas entre sí tan próximas, significa que el resultado es preciso, pero no es exacto. Entonces, en términos de precisión, la flama va a tener mejores valores de precisión que horno de grafito. ¿Por qué? Porque en flama, como hay un flujo constante de muestra, ¿correcto? Hay un flujo constante de muestra. Es una fiola. Está recontra mal dibujada, pero siempre hay un análisis constante de muestra. Entonces, vamos a leer 1, 2, 3, 4 veces y el resultado va a ser casi el mismo. En cambio, en horno de grafito, por cada lectura que nosotros hagamos, siempre hay que estar introduciendo 20 microlitros, 20 microlitros, 20 microlitros. Entonces, la precisión del resultado de horno de grafito está ligado directamente a la precisión de la micropipeta que se encarga de inyectar los 20 microlitros, ¿sí? Esa es la diferencia. Va a depender en primer lugar de la concentración de plomo en sangre que tengamos. Si es en ppb, el flama no nos va a servir, definitivamente. Pero ¿qué sucede si tenemos un caso de una concentración muy fuerte de plomo, ¿no? Que está hasta ppm? Entonces, lo más probable es que primero se detecte la concentración alta por horno de grafito. Entonces ya no se continúa con horno de grafito, sino se pasa a flama. Cuando se trata de cuantificar en ppm flama es mucho mejor. Una más joven. Estos de aquí son los elementos más comunes que se analizan en generador de hidruro. Los más, miren, y acá es algo importante. El arsénico, ustedes lo tienen en dos estados de oxidación, 5 y 3, 5 y 3. La arsina no se va a formar si es que los cationes que ustedes tienen en su solución están en estado de oxidación 5. Lo que tiene que haber previamente es un proceso de reducción. ¿Y cómo se reduce en este caso de arsénico 5 a arsénico 3? Se utiliza el Ki. ¿Qué es el Ki? El Ki es el yoduro de potasio. Exactamente, ¿no? El yoduro de potasio se va a encargar de reducir todo
todos los arsénicos que estén en su muestra, porque va a haber arsénico 3, arsénico 5, arsénico 3, arsénico 5, todos los arsénicos los va a pasar al arsénico 3, y el arsénico 3 es el que sí va a formar la arsina. Ya, esos son peculiaridades importantes de cada uno de los elementos que nosotros queremos analizar. Dale adelántalo, por favor. Yo te voy a decir cuándo. Ese es el ilus, ese es otro. Ya, uno más. Ya, pero ahí nomás, dale. Ahí. Vamos a pasar a la parte cuantitativa y aquí voy a finalizar. ¿Ya? En la parte cuantitativa les había hablado de la ley de Lambert-Beer. La ley de Lambert-Beer es esto. Esta ecuación les había mostrado al inicio de la diapositiva. La observancia es el logaritmo de la intensidad inicial de radiación entre la intensidad final. No confundan, por favor, intensidad de radiación con longitud de onda. Aquí es la misma longitud de onda que se emite, solo que la intensidad de la radiación es diferente porque aquí tenemos átomos que están absorbiendo intensidad de radiación de esa longitud de onda. Entonces aquí lo que nos va a importar es lo siguiente. Cuando ya tenemos los átomos, ya tenemos aquí los átomos, vamos a suponer que estamos trabajando con arsénico. Tenemos átomos de arsénico y tenemos una radiación característica de arsénico, porque es la lámpara de arsénico la que estamos nosotros trabajando. Entonces aquí nosotros vamos a tener diferencia de intensidad de radiación. Cuando nosotros preparamos soluciones estándares, es decir, soluciones que ya conocemos su valor de concentración, preparamos nosotros, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. No hay una regla para que determine cuánto es la cantidad de puntos mínimos que debe tener una curva de calibración. El criterio que se aplica es el siguiente, que si nosotros queremos tener una mayor exactitud de resultados, y por ejemplo vamos a suponer que nuestras muestras, por experiencias pasadas o por algún tipo de documentación que nosotros hemos encontrado, se encuentran que su valor está entre 20 y 30 ppm, por ejemplo, entonces aquí de preferencia se elaboran más puntos, donde mientras más puntos tengamos, significa que vamos nosotros a poder tener una mejor ecuación de la regla, ¿no? La ecuación es esta: absorbancia es igual a la pendiente por la concentración más el intercepto, ¿sí? Entonces, no hay una regla que te diga cuántos puntos mínimos tiene que tener una curva de calibración, pero donde nosotros queremos saber el rango de concentración, es ahí donde nosotros debemos hacer más puntos de calibración, ¿sí? Una más, Javier, por favor. Una más. Miren, esto es algo importantísimo que les quiero mencionar. En lo que es análisis de elementos, existen muchas técnicas. Absorción atómica es una técnica que todavía está vigente debido a que es una técnica que, sobre todo en horno de grafito, si queremos determinar concentraciones muy bajas, todavía nos ayuda bastante, porque sobre todo para metales pesados trabajamos en estos límites de detección, un ppb. En flama, por ejemplo, se trabaja en ppm y porcentajes. Pero todavía, por ejemplo, absorción atómica flama es como un intermedio entre ICP óptico e ICP masas. A la fecha, ICP masas es la técnica cumbre, por decirlo, la técnica, el non plus ultra, en lo que es determinación de elementos, porque si ustedes quieren llegar a determinar concentraciones de partes por trillón, esto horno de grafito no lo va a poder hacer, lamentablemente, mucho menos ICP óptico, mucho menos absorción atómica en flama, solamente ICP masas. Y un equipo de ICP masas, bueno, es un equipo realmente costoso y es una técnica muy interesante que utiliza la masa atómica de cada uno de los elementos para poder hacer la cuantificación. Entonces, miren, en el labor de lo que es alimentos y lo que es medio ambiente, en lo que es medio ambiente, dependiendo con qué regulaciones nosotros estemos trabajando, se va a requerir la determinación de concentraciones que estén entre ppbs y ppts. Normalmente, por ejemplo, los rangos de concentración de contaminación de elementos están en ppbs, entonces con absorción atómica es una buena solución. Y cuando nosotros querramos determinar micronutrientes como calcio, magnesio, zinc,
en modo flama es más que suficiente el trabajo que se realiza. Dale más. Ya ha caído. Una más. Ya, ahí va. Voy a mostrarles de manera breve cómo es la instrumentación de un equipo. Miren, aquí viene la lámpara de cátodo hueco. La lámpara de cátodo hueco me va a radiar una longitud de una característica. De aquí nosotros tenemos el quemador. Tenemos varios espejos que se van a encargar de conducir la radiación electromagnética hacia el detector. Y acá tenemos el monocromador. A diferencia de un equipo ultravioleta visible, en el cual el monocromador está antes de que la radiación electromagnética vaya a la muestra, aquí está después, porque aquí lo que se va a encargar el monocromador es de filtrar la radiación electromagnética a la radiación específica que nosotros queremos trabajar para que esa radiación vaya directamente hacia el detector. Generados por una u otra forma de utilización por el volumen de radiación están originados por esta radiación electromagnética monocromática. ¿Qué significa radiación electromagnética monocromática? Tiene un determinado valor de longitud de onda. A eso se llama monocromática. La interacción con esta radiación propicia una transición electrónica, haciendo que los electrones pasen de su campo fundamental a excitado. A diferencia de la intensidad de radiación antes y después del paso, es lo que va a dar la observación. Voy a explicar lo que menciona esa dinámica. Entonces, en la función atómica, un paso es convertirlos en átomos. Ese es el primer paso. De los versiones convertir en átomos. Luego de eso, el segundo paso es a estos átomos se les va a dar una longitud de onda característica dependiendo del átomo que nosotros queremos clasificar. Y el tercer paso es hacer lo siguiente. Nosotros acá tenemos la flama, que es una parte del equipo de fusión atómica. Aquí en la flama, en cierta altura vamos a tener, hablando de calcio, átomos de calcio. Porque en la flama es donde estará el proceso de concentración. Entonces, en esta altura, se irradia una longitud característica del calcio. Y acá, por este lado, se van a emitir esa longitud de onda de calcio. Ahora, acá hay otro parámetro que voy a mencionar ahí, que me he mencionado antes, que se llama intensidad de radiación. La intensidad de radiación aquí es muchísimo mayor que la intensidad de radiación acá. ¿Por qué? Porque debido al... ¿Por qué esto no? Porque en la flama han habido átomos de calcio que han absorbido intensidad de radiación. Entonces, por ende, acá la intensidad inicial de radiación y la intensidad final de radiación es mayor. Y entonces, la absorbancia, que es la señal del equipo, se determina de la siguiente manera. Como el logaritmo decimal entre la intensidad inicial, perdón, de la intensidad inicial entre la intensidad final. Esto de aquí es lo que da. Y esto, a su vez, es igual a la ecuación de Lambert-Beer. Y la ecuación de Lambert-Beer es la que relaciona la señal del equipo, que es absorbancia, con la concentración. Esto de acá son constantes. Y es así como se da el fenómeno de trabajo en la fusión atómica. Es en resumen. Voy a hablar uno por uno de cada uno de estos pasos. Dale lo siguiente, por favor. Hasta ahí
recuerden que por favor en cualquier momento pueden hacer consultas. Esto es más detallado, ya un caso así que en el cual ya tenemos ya toda la configuración electrónica, cómo vemos cómo se da la transición electrónica para los electrones de valencia, y por ejemplo hacer una transición. Esto de aquí, ¿qué cosa es? Es la configuración electrónica del sodio. Y acá nosotros tenemos que está en 3S, pero como ya tiene un nivel 3, significa que también tiene los niveles de vacío. Estoy hablando de aquí es un caso real. Esto es algo que ustedes no necesitan saber. Solamente se ustedes para que puedan ver cómo se dan los beneficios de transición. Eso, por ejemplo, al trabajo de investigación, ya sea la mediación o no sea un estudio para poder de las longitudes de ondas para cada uno de los elementos. Acuérdense que he colocado los elementos más comunes, porque tienen una mayor cuantificación o su cuantificación se hace por ejemplo, el arsénico. El arsénico es un átomo que va a absorber radiación cuyo valor de longitud de onda sea 193.7 nanometros. El cadmio es aquel que va a absorber una radiación de 228 nanometros. Y así sucesivamente. Entonces, aquí le voy a mencionar algo que está relacionado con la instrumentación del tipo. Vamos a ver de esta manera voy a tallar la instrumentación que es algo que ustedes ya conocen muchas veces.
rápido o si no hacer pacificación a una de los que y el monocromador es el que se encarga de hacer esto. Y después se va a detectar. Entonces ahí viene todo lo que yo por el cual en absorción atómica, como es importante tener los valores de absorbancia de una longitud de onda determinada, necesitamos asegurarnos, tener la certeza 100% de que a nuestra muestra está llegando longitud de onda característica determinada. O sea, yo necesito asegurarme que efectivamente en el caso de calcio sea por nanómetros, no más. Porque si a la muestra, vamos a suponer, no solamente una radiación de bastante que sino de un rango de un más a n, entonces los interferentes pueden darse entonces a mí solamente me interesa que a mi muestra, si la muestra que queremos determinar tal, es que solamente le llegue radiación característica del tal. Entonces, por eso es el motivo de que se trabaja con lámparas. Estoy seguro que en algún momento han escuchado de lámparas que queremos determinar arsénico, tenemos que tener una lámpara arsénico, queremos determinar ¿por qué? Porque cada lámpara, dentro de cada lámpara, tenemos cada uno de estos elementos. Precisamente como dentro de la lámpara cada uno es capaz de emitir radiación característica de cada uno de estos elementos. Estos son todos los elementos que pueden ser medidos para la función atómica, los amarillos. Y entonces, ¿qué pasa con esa? ¿Qué pasa con carbón? ¿Qué pasa con petróleo? Hola. Sí. Perfecto. ¿Qué sucede? Yo les había dicho que absorción atómica es una técnica que sirve para determinar elementos químicos. Y los elementos químicos son todos los que están en la tabla periódica. ¿Sí? Pero en absorción atómica solamente podemos determinar los elementos que están en amarillo. ¿Qué pasa con los elementos que están en blanco? No pueden ser determinados por absorción atómica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que un equipo de absorción atómica solamente trabaja entre 190 nanómetros a 900 nanómetros? Lo que sucede es que las radiaciones que absorben los elementos como fósforo y azufre, por ejemplo, están por debajo de 190. De repente ustedes se preguntarán, bueno, pero tan difícil debe ser fabricar un equipo de absorción atómica cuyo rango de longitud de onda empiece debajo de 190. No, la verdad que no, es por lo contrario muy sencillo. Pero ¿qué pasa? Por debajo de 190 nanómetros hay una molécula que nos permite vivir a nosotros que absorbe radiación. Esa molécula es el oxígeno. El oxígeno absorbe radiaciones que están por debajo de 190 nanómetros. Y entonces el equipo de absorción atómica es un equipo que no está al vacío, que no tiene fuga de gas, o sea, la parte óptica del equipo de absorción atómica tiene oxígeno. Entonces, hay otra técnica que se llama ICP óptico. El ICP óptico sí es capaz de trabajar en radiación por debajo de 190, que es desde 167 nanómetros hasta 900 nanómetros, y el ICP sí es capaz de analizar fósforo y azufre, por ejemplo. ¿Y qué pasa con el ICP óptico? El ICP óptico, por ejemplo, tiene un sistema que se encarga de succionar el oxígeno que está presente en la parte óptica. Y de esta forma, entonces, el oxígeno ya no sería interferente
para poder trabajar o para poder analizar, determinar átomos como el fósforo y el azufre que están por debajo de 190 nanómetros. Es por eso que solamente nosotros podemos determinar estos átomos por absorción atómica. Aunque, miren, ustedes en su trabajo diario no van a requerir determinar helio, xenonio, ¿no? Son gases nobles, por ejemplo. Estos gases no reaccionan y es bien difícil que lo encontremos en los alimentos y en la naturaleza. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato, bueno, los astatos no, los halógenos. Existen otras técnicas para determinar halógenos porque los halógenos tienen unas propiedades químicas diferentes. Tienen propiedades químicas, por ejemplo, todos estos tienen carácter ácido, entonces es difícil atomizar estos. Tener átomos de cloro, de bromo, de yodo, es complicado. No se puede atomizar con la flama simplemente. Se requiere otro principio de análisis. Es por eso que no se puede analizar ni flúor, ni cloro, ni bromo, ni yodo, ¿no? En estado atómico. Una forma de poder trabajar, de poder analizarlos, es cromatografía iónica, porque ahí se determinan como aniones, como fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, ya que estos átomos como aniones ya no son reactivos, porque ya completaron sus 8 electrones de valencia, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Ya completaron sus 8 electrones de valencia, entonces ya no están como locos por reaccionar, ¿no? Para poder tener su electrón de valencia y estar estables. La química influye muchísimo, muchísimo en la forma de análisis. Entonces, todos estos elementos, alcalinos, térreos y todos los otros, lo que está en amarillo, sí se pueden analizar por absorción atómica. Por ejemplo, por eso yo les estaba hablando constantemente del calcio, del bario, del magnesio y así sucesivamente. ¿Sí? Dale una más, por favor, Javier. Otra más. Otra. Bien. Esto ya lo vimos al inicio. Necesitamos ya tener el metal en estado atómico, ya sabemos más o menos cómo se hace. Es algo que se requiere hacer previamente antes de irradiar con una longitud de onda característica del metal para tenerlo en estado excitado, ¿sí? Entonces, miren, primero para atomizar se requiere un sistema de atomización. Se requiere que el equipo tenga un sistema de atomización. Luego se requiere una fuente de radiación específica que, como ya les había adelantado, era una lámpara de cátodo hueco. Y finalmente se necesita un sistema, un detector que se encargue de recepcionar todas las radiaciones emitidas producto de la emisión del proceso simultáneo de absorción, transición y emisión. ¿Sí? Una más, por favor. Y acá viene algo muy importante. Esto sí es algo de su interés que sí tienen que tener presente siempre. Existen diferentes tipos de equipos de absorción atómica. Y esto se divide principalmente en su forma de atomización. Existe la atomización por flama, existe la atomización por horno de grafito. Esto sí, lo que les voy a decir muy atentos, porque esto sí es muy importante. La atomización por flama me permite determinar concentraciones de porcentaje hasta ppm. Eso es bien importante. Porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que ustedes quieren determinar el contenido de cadmio en un suelo. Ya hicieron su tratamiento de muestra, hicieron su ataque con ácidos, etc. Y lo llevan a una absorción atómica con flama. ¿Y qué sucede si no les da señal? O sea, está como cero. Lo más probable es que en ppm no tenga concentración, pero hay una probabilidad de que sí haya concentración, pero menor a ppm, a partes por millón. Partes por millón es miligramos por litro o miligramos por kilogramo. Entonces puede ser que en su muestra tengan cadmio, pero en una concentración muy por debajo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede si nosotros queremos saber el contenido exacto de cadmio?
Entonces para eso está absorción atómica por horno de grafito. Y el horno de grafito sí es capaz de poder cuantificar en partes por billón. Esto es bien importante, ¿ya? Esto es súper importante, porque ustedes cuando hacen una investigación, por ejemplo, vamos a suponer en el caso que es una investigación relacionada a ambiental, ¿sí? En ambiental, en lo que es ambiental, previamente lo que queremos solucionar es un problema. Vamos a suponer que tenemos un problema de contaminación por plomo de un suelo, ¿sí? Entonces, dependiendo los niveles de contaminación, es que nosotros vamos a tomar cierta acción. Entonces, lo más probable primero es ver si en flama, si en atomización flama, la concentración de plomo está en partes por millón. Si está en partes por millón significa que hay una contaminación bien alta, porque están en ppms. Y si en flama no hay concentración, lo más probable es que tenga una concentración menor. Y esa concentración menor de partes por millón se hace por horno de grafito. Esto es bien importante, ya que esto sí está muy relacionado con el trabajo de investigación que ustedes van a realizar, ¿sí? Porque esto de acá es importantísimo saber, porque esto de aquí les va a ayudar a que ustedes manejen niveles de concentración, ¿correcto? Una más, por favor. Bueno, esos son los procesos. Voy a hablar resumidamente tanto de flama como de horno de grafito y generador de hidruro, que es una tercera forma de atomización. ¿Sí? Dale una más, por favor. Una más. No se preocupen que yo les voy a dejar esta presentación, ¿sí? Eso es una presentación que es muchísimo más extensa, pero sí decidí empezar con esto porque es completo, súper completo, es un entrenamiento completo, así que no hay problema en esa parte. Una más. Esto de aquí es la estructura del quemador de un equipo de absorción atómica. Pero antes de eso, creo que quiero mostrarles cómo es un equipo de absorción atómica. Así que les voy a mostrar un video, un ratito. Y este es el equipo de absorción atómica. Aquí tenemos la flama, acá tenemos el horno de grafito, el autosampler, y acá adentro es donde tenemos la posición de las lámparas. ¿Sí? Ese es un equipo de absorción atómica. Entonces lo que le voy a mostrar, pueden cancelar. Parte del quemador donde está la flama. La muestra entra por aquí en estado líquido y por aquí se nebuliza porque impacta con una esferita, entonces se producen unas gotitas y de ahí pasa acá la flama. En el proceso de flama sucede lo siguiente. ¿Puede retroceder un par más? Una más, esta. No, ahí no va, ya. Esto de aquí, de acá hasta acá, es la flama. Es la flama. Y aquí es donde nosotros introducimos la muestra en forma salina. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que tenemos los elementos en forma de sal? Entonces, cuando están en sal, están en solución, ¿no? Sal, sí saben a qué me refiero, ¿no? Sal es la combinación de un catión con un anión.
no estoy hablando de cloruro específicamente, ¿no? A eso se le llama sal, ¿ya? Entonces, dentro de la flama suceden todos estos procesos que están acá. A nosotros lo que nos interesa es la atomización, ¿sí? La atomización. Si tenemos nosotros calcio, tenemos potasio, en la muestra lo tenemos en estado iónico, como calcio divalente. Y en la flama va a pasar por todos estos procesos hasta que llegue a estado atómico. Entonces la flama es una forma de atomización. Recuerden que les había comentado que en la reacción atómica el primer paso es convertir en átomo la muestra. Dale uno más. Miren, y eso es lo que sucede aquí. La lámpara, a cierta altura de la flama, es que yo voy a tener una población de átomos, ¿sí? Entonces la radiación que proviene de la lámpara de cátodo hueco tiene que estar a la misma altura donde sabemos nosotros que está la población de átomos que queremos determinar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de calcio tiene una altura promedio de 7 milímetros. La altura en el cual se van a encontrar los átomos va a depender del tipo de átomo que queremos analizar, y eso está ya establecido ya por el equipo y es algo que ya se conoce. Dale una más, por favor, Javier. Una más. Esas son señales, una más. Ahí, acá. En absorción atómica se trabajan dos tipos de flama, tanto aire acetileno y acetileno óxido nitroso. ¿Y esto de qué va a depender? Dale una más, por favor. Otra más. Una más. Aquí. Esta parte. Miren, aquí esta tablita, esta tabla periódica es bien chévere, bien didáctica, porque dependiendo qué es lo que nosotros vamos a determinar, nos dice qué tipo de flama tenemos que usar. En absorción atómica se trabajan dos tipos de flama, ¿ya? Siempre. Aire acetileno y óxido nitroso acetileno. Esta flama es una flama que tiene más temperatura que esta. La temperatura de la flama aire acetileno llega a entre 2000 a 2200 grados Celsius. Y la temperatura de la flama óxido nitroso acetileno llega entre 2600 a 2800 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? A ver, entonces, ¿qué significa? Que para analizar, por ejemplo, vanadio, me está diciendo que es azul, entonces es óxido nitroso acetileno. ¿Qué significa? Entonces que si yo lo analizo con aire acetileno no voy a tener respuesta. Pues sí, es correcto. Lo que sucede es lo siguiente, lo voy a mostrar en la pizarra. Vamos al caso de vanadio. El vanadio es un elemento que forma óxidos y el enlace que tiene con los óxidos no es un enlace iónico simple, que tiene un carácter iónico 100%, es decir, que simplemente le echamos agua y se disolvió. No, es un enlace que se parece a un enlace covalente, y los enlaces covalentes son más fuertes. Entonces, ¿qué significa? Que los óxidos de vanadio con una flama de aire acetileno no se van a disociar. Entonces, si no hay disociación, no puede haber atomización. Es decir, el vanadio que está en su forma catiónica como +2 tiene que estar disociado, no tiene que estar enlazado con el oxígeno para así poderlo atomizar. Es por eso que el vanadio se analiza utilizando una flama de óxido nitroso acetileno, ¿sí? Es bien importante eso. Y no solamente hay que tener en cuenta eso. Aquí la química juega un papel muy importante. Pero no se preocupen porque normalmente siempre hay un analista dedicado a lo que es el análisis de estos elementos químicos en el equipo de fusión atómica. Es decir, ustedes trabajan con su muestra
y ya de ahí, por ejemplo, vamos a suponer que quieren analizar calcio, ¿ya? Calcio en suelos, pero resulta que el calcio de ese suelo es un suelo rico en fosfatos. ¿Y qué pasa? Estoy seguro que ustedes se acuerdan de su clase de química, que hay una relación muy cercana, muy fuerte, entre el calcio y el fosfato. Hay una relación muy fuerte. Este enlace químico que hay aquí es súper fuerte, es como el caso del vanadio y los óxidos. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. Podemos analizar el calcio utilizando una flama de mayor temperatura, o podemos usar un reactivo que se llama óxido de lantano, en este caso muy particular. El óxido de lantano se va a encargar de romper este enlace, ya que el lantano tiene una afinidad muchísimo mayor que el calcio. Entonces va a formar un enlace con el fosfato, el lantano, dejando libre al calcio. Y entonces el calcio en estado libre o ya disociado, entonces ya podemos nosotros convertirlo a calcio en estado atómico. Es un caso particular. Dependiendo qué elemento nosotros queremos analizar, usamos o una determinada flama, o si no,